Etiquetado frontal nutrimental. Su objetivo es informar al consumidor el contenido nutrimental y aporte energético, o sea, las calorías y bebidas no alcohólicas. La declaración nutrimental frontal consiste en la de obligación de señalar la grasa saturada del producto, otras grasas, azúcares totales, sodio y energía. Los productos exentos del etiquetado frontal nutrimental son agua para consumo humano, alimentos para lactantes y niños de corta edad, goma de mascar sin azúcar, pastillas para el aliento sin azúcar, harinas con excepción de las preparadas, materia prima de uso industrial, hierbas, especias, condimentos o mezcla de ellas, extractos de café, té que no contengan ingredientes añadidos, vinagres fermentados, envases donde se encuentren contenidos de 2 o más unidades de productos no preenvasados, productos que tengan la leyenda no etiquetado para su venta individual y los productos de venta a granel. Aspectos generales de implementación del empaquetado. Las grasas se representan en calorías. Se entiende como otras grasas a la diferencia obtenida de las grasas totales menos las grasas saturadas. Los azúcares se entienden como a todos los monosacáridos y disacáridos. El sodio se representa en miligramos. La energía. Para realizar el cálculo correspondiente a energía y energía por envase, se deberá considerar la suma del aporte energético de los siguientes nutrimentos: proteínas, grasas totales y carbohidratos disponibles. Se representan en kilocalorías. Las normas de referencia para el etiquetado son la norma oficial mexicana 002, que son para productos preenvasados, el contenido neto, tolerancias y métodos de verificación. La norma oficial mexicana 008, que es el Sistema General de Unidades de Medida. La norma oficial mexicana 030, información comercial, declaración de cantidad en la etiqueta y especificaciones. La norma oficial mexicana 051, que es para las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas. La norma oficial mexicana 086, que es para bienes y servicios. Por tipo de envase. Envase individual y familiar. Aquel cuyo contenido de producto sea menor al tamaño de la proporción mínima de referencia para presentaciones familiares señaladas en el acuerdo por el cual se emiten los lineamientos del etiquetado. La regla. Los envases de alimentos y bebidas no alcohólicas en su presentación individual deberán realizar la declaración de grasa saturada, otras grasas, azúcares totales, sodio y energía por el contenido total del envase. Por otra parte, las reglas para declarar en el porción de tamaño familiar se tiene que hacer por la totalidad del envase. El productor también puede optar por declarar proporción considerando lo siguiente. La declaración será por proporción, pieza o medida casera, añadir un icono de declaración o señalar el número de proporciones contenidas en el envase bajo el último de los iconos. Envases individuales para bebidas saborizadas, botanas, chocolates, productos similares y chocolates y confitería. Aquel cuyo contenido de producto sea menor al tamaño de la proporción mínima de referencia para presentaciones familiares señalada en el acuerdo por el cual se emiten los lineamientos de etiquetado. Las reglas. Los envases de alimentos y bebidas no alcohólicas en su presentación individual deberán realizar la declaración de grasas saturadas, otras grasas, azúcares totales, sodio y energía por el contenido total del envase. 2. Cuando el producto sea claramente fraccionable o cuantificable, el productor podrá declarar por envase la información del contenido frontal nutrimental, añadir un icono en el que se declaren las kilocalorías por porción, el cual se ubicará al final del conjunto de los iconos, señalar el número de proporciones contenidas en el envase bajo el icono de energía. Excepción a la regla general del etiquetado de bebidas saborizadas, botanas, chocolates, productos similares a chocolate y confitería en su presentación familiar. Podrá exentarse de la regla general de etiquetado frontal nutrimental para estas bebidas saborizadas de bajo contenido energético y productos envasados de manera individual cuyo contenido sea menor a la proporción de referencia señalada en el artículo 9 de acuerdo por el cual se emiten los lineamientos de etiquetado. Particularidades de envase. Envase múltiple colectivo. Este es cualquier empaque, recipiente o envoltura en el que se encuentren contenidos 2 o más unidades de producto, preenvasado, iguales o diferentes, destinados para su venta del consumidor, que
Si es un envase múltiple o colectivo. Ejemplos: empaques promocionales con jugo y botana, empaques de diversos productos, pan, galleta envasados individualmente. Bolsas de dulces surtidos envasados individualmente, bolsas de dulces individuales envasados individualmente, cajas de galletas, empaques de yogur multisabor. ¿Qué no es un envase múltiple o colectivo? Charolas o productos no envasados de manera individual. Como regla, deberán apegarse a las reglas de contenido frontal nutrimental, considerando si es envase individual o familiar, así como la categoría de productos. Envase retornable multisabor. Este es un producto en envase retornable utilizados como contenedores para más de un tipo de producto o sabor. Como regla, se debe declarar por la totalidad del envase y únicamente se expresará en la parte externa de la tapa el contenido calórico. Distintivo nutrimental. Aquí hablaremos de varios aspectos de este subtema. Objetivo. Con el objetivo de mantener informada a la población sobre los alimentos que promueven una alimentación balanceada, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios diseñó un sello nutrimental con el objetivo de promover alimentos que cumplan con los criterios nutrimentales. Es por ello que solo podrá marcarse, imprimirse y reproducirse en los envases de aquellos alimentos y bebidas no alcohólicas expresamente autorizados. El distintivo nutrimental es voluntario. Los interesados en usar el distintivo nutrimental deberán tener autorización por parte de JOP. Obtención del distintivo nutrimental. ¿Ante quién se presenta? La solicitud de trámite se ingresa en el Centro Integral de Servicios de la COFEPRIS. ¿Cuáles son los requisitos para solicitarlo? Los requisitos para la obtención del distintivo nutrimental son: escrito libre dirigido a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, nombre, denominación o razón social de quien o quienes promuevan. En su caso, nombre del representante legal, junto con todos los documentos que se acrediten de su responsabilidad. Puede ser el representante, la petición de autorización, nombre y descripción del producto que se obtendrá del distintivo nutrimental, la denominación genérica, detallar el cumplimiento de los criterios nutrimentales, lugar y fecha de solicitud, firma autógrafa del solicitante o representante legal. Logotipo. Redacción creativa. El sello ilustra las cualidades de una buena alimentación. Está formado por 3 círculos que, al colocarse uno encima del otro, simbolizan al ser humano, la continuidad y el bienestar. El contraste del color representa el equilibrio, así como el inicio y el fin. Esto refuerza nuestra idea de que la alimentación correcta consiste en el balance de los nutrientes y de que la alimentación es la base o el inicio de una buena salud. Los símbolos, letra y grafía conforman una unidad indivisible que resume la intención y características del logotipo. Así es como debe de lucir el sello nutrimental. Elementos. La denominación sello nutrimental ha sido determinada por un mandato que caracteriza su uso. La relación y proporción entre los elementos del logotipo se han definido a distancias específicas en la retícula y no pueden ser modificadas o alteradas de ninguna forma. Proporción, composición y o distribución de los alimentos que la componen. Retícula. El esquema muestra la correcta construcción del logotipo. Por ningún motivo se deben variar las proporciones o sus relaciones estructurales. Utilizar siempre los archivos electrónicos ya creados y por ningún motivo intentar redibujar el logotipo. Área de restricción. La fuerza y limpieza del logotipo dependen del espacio existente alrededor y del tamaño al que éste se reproduzca. El área libre de cada uno de sus lados debe ser el tamaño del radio del círculo central, como se muestra. Tamaño mínimo. El tamaño mínimo del logotipo es de 0.75 centímetros. Esto es con la intención de que no pierda nitidez en sus aplicaciones impresas. El logotipo puede manejarse en diversos tamaños, dependiendo de la pieza impresa, siempre y cuando parezca legible. Aplicaciones de color. Aquí se presentan las únicas formas correctas de utilizar el logotipo al tener una aplicación de fondo contraste. Esto con el objetivo de cuidar y mantener la unidad en la aplicación del logotipo sobre otros fondos. Así se muestra. El logotipo correspondiente al distintivo nutrimental deberá colocarse en cualquier parte del envase, de forma tal que no interfiera con lo señalado en las normas de etiquetado e información comercial que nos resulten aplicables a los alimentos y bebidas no alcohólicas. Usos incorrectos. Es preciso seguir los lineamientos de aplicación asentados en este manual para lograr una imagen uniforme y consistente. Cualquier alteración de las proporciones y colores dará como resultado un logotipo desfavorable. Uso correcto y los demás suelen ser usos incorrectos que la mayoría de las
asociaciones a veces aplica. Solicitud de categoría y subcategoría. Requisitos y procedimientos. Requisitos. Existe la posibilidad de solicitar opinión por escrito a la COFEPRIS sobre aquellos productos que de manera específica no se encuentran en las categorías y subcategorías de los controles instrumentales. La solicitud de opinión se realizará mediante escrito libre con los siguientes requisitos: características de su producto, propuesta de categoría a la cual se asemeja o, en su caso, solicitud de que se les designe una nueva categoría. El procedimiento. 1. Se somete solicitud de opinión por medio de escrito libre ante el CIS. 2. COFEPRIS, a través de la Comisión de Operación Sanitaria, dictamina en un plazo no mayor a 20 días naturales. 3. La COFEPRIS no notifica al usuario de la resolución del trámite. 4. COFEPRIS publica en su página de Internet las actualizaciones de solicitudes de opinión y los publica anualmente en el DOF. Como dato importante, la COFEPRIS resolverá a partir de 2 criterios. 1. Los de aquellos productos con los que tengan más parecido o se identifiquen mejor, o en su caso, aquellos criterios nutrimentales que los hubieran sido otorgados por COFEPRIS en términos del capítulo 4 de los lineamientos de etiquetado. Iconografía. Los iconos se colocan en la parte frontal del producto, de marca y del producto de su contenido. Medidas. La medida de los iconos es entre 20 centímetros cuadrados y 60 centímetros cuadrados. Comúnmente se presentan cantidades y envase por porción de energía, grasas, grasas saturadas, azúcares y sodio. La norma 030 es la que declara que en la superficie las especificaciones del contenido del producto. El diseñador coloca los iconos mediante fórmulas para una buena apariencia al producto. Las dimensiones mínimas son reguladas en función del área frontal de exhibición. Para colocar los iconos se necesita área de exhibición, área del icono, altura del icono y ancho del icono. Su posición va al frente o al costado del producto, según como se decida. El color. El color de los iconos los elige el productor. Se elige la tipografía y las líneas para su contraste y así sean vistos para que el consumidor lo tome en cuenta y sepa lo que consume. Deben tener una mezcla con la envoltura y un contraste. Por ejemplo, aquí tenemos el mismo color y el mismo tamaño, siendo correcto, y tenemos tamaños diferentes y distintos colores, tomándolo como el correcto. Basándose en las medidas del icono, se debe respetar el tamaño a todos por igual. Aquí tenemos un ejemplo de 2 colores que contrastan para hacer resaltar a los iconos y sean más visibles. Un redondeo. Se aplicará un redondeo general al porcentaje para que el consumidor entienda fácilmente el contenido y aportaciones del producto. Por ejemplo, rebasando el punto 5 y disminuyendo el punto 5. 75.6 lo redondearemos a 76 calorías. Y un número como 35.3 se redondeará a un número cerrado como 35. Una observación. Todos los alimentos y bebidas no alcohólicas deberán contar con el etiquetado frontal nutrimental a partir del 30 de junio del 2015, realizado también por normas. También el producto debe contener instrucciones de uso, como indicar la cantidad de producto familiar e individual, sugerencia de consumo, su preparación, receta del producto, leyendas precautorias sobre su consumo, uso correcto de una tabla nutrimental. En cuestión de regalos, el etiquetado nutrimental es el mismo sin importar que sea un alimento o bebida empaquetada en un artículo de regalo o de decoración.